Perfecto, a partir de este momento entonces comienza la grabación de la clase. Comencemos acá y acá. Bueno, la clase pasada comenzamos este tema de distribuciones de dos variables aleatorias. Tiene un componente un poco más complejo que analizar una única variable. Aquí, antes de comenzar, uno de sus compañeros alzó la mano, Juan Camilo. No, profe, qué pena, se me fue. Listo. Retomando entonces, cuando queremos, digamos que describir la realidad, y ese describir la realidad, ustedes lo van a hacer, la mayoría de ustedes son de estadística, esa realidad la van a describir a través de modelos, pues sería muy iluso pensar que a través de una sola variable lo vamos a hacer. Entonces es bueno que ustedes se vayan acostumbrando a que en la realidad ustedes tienen que trabajar con más de una variable conjuntamente, es decir, con 2, 3, 4, 5, n variables. En este caso, entonces, la primera aproximación a esto de distribuciones de varias variables, pues es con dos variables únicamente. Vimos cómo se definía la función de distribución, la función masa de probabilidad conjunta, P de X, Y. Vimos las propiedades, les mostré un ejemplo muy simple. Luego vimos este ejemplo de las pelotas o bolas de distintos colores en una urna. Y después les mostré esta parte de las distribuciones bivariadas continuas. ¿Qué pasa cuando las dos variables X y Y son ambas continuas? Definimos la función densidad de probabilidad conjunta y vimos que la función la función de distribución acumulada, se podía ver como la doble integral precisamente de la función densidad de probabilidad conjunta. Esto cuando ambas son variables continuas. Luego vimos esta propiedad donde veíamos que integrar sobre toda la región de integración la función densidad de probabilidad conjunta, en este caso f de xy, pues eso nos llevaba directamente a integrar toda el área bajo la curva y esa integral siempre nos va a dar 1. Y la otra propiedad que vimos se relaciona con la forma en la que se calcula una probabilidad. En este caso, la probabilidad se calcula pues integrando sobre la región de interés, que en este caso es un subconjunto B del dominio o del rango, perdón, de las variables X y Y. Y acá vimos este ejemplo. En este ejemplo analizamos estas tres restricciones. En realidad son restricciones para X y para Y. Y nos pedían que encontráramos el valor de C, primero que todo, y también pues que calculáramos estas probabilidades. Ahí en ese caso, pues yo hice acá un dibujo. Permítanme que cargue acá, solo unos segundos. En este dibujo lo que hago es básicamente traer estas restricciones de este cuadro, que la X esté entre 0 y 3 y la Y esté entre X y X más 2. Traigo esas condiciones a un plano XY, aquí están esas condiciones, y para trazar esa región de integración, pues lo primero que hago es esto, coger la región, esto lo vimos en la clase pasada, estoy simplemente haciendo un repaso, cojo la primera restricción de que 0 sea menor a X, cambio el menor estricto por un igual y trazo la recta X igual a 0, luego cojo la otra restricción, que X sea menor a 3, cambio el menor por un igual y trazo la recta X igual a 3. Luego la otra restricción, X menor a Y, cambio el menor por un igual y trazo la recta Y igual a X. Y finalmente considero la última restricción, Y menor a X más 2. En este caso cambio el menor estricto por un igual y trazo la recta Y igual a X más 2. Aquí tengo los bordes de la región de integración, que en este caso pues se obtienen simplemente cogiendo restricción por restricción estos cuatro menores estrictos que hay acá y los voy cambiando cada uno por uno igual y voy trazando estas regiones. Así finalmente obtenemos esta región de integración. Simplemente cogemos un punto cualquiera acá,
por ejemplo, el punto, digamos 2,2,5, este punto que hay acá, y para este punto 2,2,5 verificamos, diciendo que este es X y este es Y, verificamos que se cumplen estas dos condiciones y efectivamente se cumplen. Entonces la región de integración está bordeada inicialmente por las rectas que les mostré cómo se obtenían, pero la región de integración simplemente tomamos un punto al interior de esos bordes, 2,2,5 por ejemplo, y verificamos que se cumplen estas restricciones que hay acá. Con verificarlo en un solo punto, ya sabemos que esta es la región de integración. Ahora, cogemos esta región de integración, proyectamos un eje Z acá y lo que hacemos es esta región que acabamos de obtener con con estas restricciones, pues a partir de ellas que se plantea la función densidad de probabilidad, en este caso f de x, y, que es la que iría en un eje Z. Entonces, no se confundan ahí con eso. Tengan en cuenta que uno va construyendo esta región de integración, pero para poder saber dónde es que tengo que integrar esta función f de x, y. Espero que no queden dudas con eso. Y les mostré entonces que aquí obteníamos esa región, les mostré paso a paso cómo, y a partir de esa región pues encontrábamos la constante C y las demás probabilidades. Recuerden que estas dobles integrales las pueden hacer en Wolfram Alpha con el video que les monté en Moodle. Perfecto. Acá estas se las dejé como tarea. El tema que vamos a ver en esta clase tiene que ver con distribuciones marginales. Todo lo que les acabo de mostrar fue simplemente un repaso de lo que vimos la clase pasada. Yo espero que les guste este tema, espero que lo disfruten porque es lo que, digamos, debería entender o saber hacer un estadístico. Se los pongo en esos términos. Si a ustedes no les gusta este tema, si les parece muy aburridor, si piensan que esto no lo van a entender nunca y no les provoca ni siquiera mirarlo, les voy a ser total y absolutamente sincero, replantee dónde está parado, porque es con esta teoría con la que ustedes van a construir modelos estadísticos y es hacia esto, hacia donde van. Quien se imagine que un estadístico solamente coge una base de datos de 10 datos por 3 variables y calcula medias, medianas, desviaciones de estándar y demás, pues yo pienso que está un poquito desembocado. Un estadístico debe entender la teoría por detrás de los modelos que plantea. Y veamos entonces, retomando, este tema de distribuciones marginales. Hasta ahora vimos entonces, permítanme acá, voy a volver a esta diapositiva. Bueno, acá mismo ya la puedo encontrar. Miren, suponga que usted tiene dos variables aleatorias, en este caso la variable X y la variable Y. Y para esas dos variables, que pueden ser discretas o pueden ser continuas, suponga que usted sabe cómo se comportan conjuntamente. Si ambas son discretas, pues se van a comportar o se van a distribuir conjuntamente a través de esta función que nosotros la llamamos función masa de probabilidad conjunta. O si ambas son continuas, pues usted sabe que ellas se van a comportar conjuntamente a través de la función densidad de probabilidad conjunta. Si usted sabe cómo se comportan ellas conjuntamente, es decir, cómo afecta una de ellas a la otra, la pregunta que surge es, ¿será que yo puedo, a partir de esta información, ver cómo es que se comporta individualmente la X o ver cómo es que se comporta individualmente la Y? La respuesta es sí. Si usted sabe cómo se comportan conjuntamente, cómo lo que pasa con una afecta a la otra, pues usted puede ver individualmente cómo se comporta cada una de ellas, eliminando, entre comillas, a la otra variable. ¿A qué me refiero con eso de eliminar? Pues eliminar básicamente se refiere a encontrar la marginal de cada una de las variables. Por ejemplo, si yo sé
cómo se comportan conjuntamente, es decir, tengo la función masa de probabilidad conjunta y quiero saber cómo se comporta la X sola, sin importar lo que pase con Y, pues la elimino y en ese caso encuentro esta, la función masa de probabilidad de X. En este caso, para encontrar la función masa de probabilidad de X, que es la que me va a dar la información única y exclusivamente de X, pues tengo que eliminar a la Y. Y eliminar la Y significa sumar sobre todas las Y. Esto para el caso discreto, es decir, cuando X y Y son discretas. Y para el caso continuo, si yo sé cómo se comportan dos variables continuas y quiero saber solamente cómo es que se comporta la X, sin tener en cuenta el comportamiento de la Y, pues defino la marginal de X. ¿Y cómo se define la marginal de X? Pues como la integral sobre la Y, sobre todas las Y. Es decir, ¿quiere encontrar la marginal de X? Elimine la Y. ¿Qué significa eliminar la Y? Sumar sobre todas las Y, si es el caso discreto, o integrar sobre todas las Y, si es el caso continuo. Ahora, ¿cómo se encuentran las marginales de X? Pues eliminando la Y, eliminando la... ¿Cómo se encuentra la marginal de Y? Eliminando las X. ¿Y qué es eliminar la X? Pues sumar sobre todas las X. Para el caso discreto y para el caso continuo, eliminar la X para hallar la marginal de Y significa integrar sobre todas las X. Miren que esto es relativamente sencillo. ¿Quiere encontrar la marginal de una? Elimine la otra. ¿Qué significa eliminar la otra? Sumar o integrar sobre esa otra. Es así de sencillo. Y así se definen las marginales de X, en este caso, y las marginales, en este caso, de Y. Esto puede servir en algún momento cuando ustedes tengan el comportamiento conjunto, pueden encontrar el comportamiento individual eliminando las otras variables. Veamos en este caso otra, digamos que función de interés que se llama la función o distribución condicional. En este caso, por ejemplo, digamos que usted quiere saber cómo se comporta una variable dado un valor de otra variable. Entonces, por ejemplo, usted quiere, digamos que examinar, esto es un ejemplo que ya voy a ponerlo acá, es un ejemplo que funciona, mírenlo acá. Suponga que la X, en este caso son, digamos que edad, y la edad va a estar dada en años, y la Y va a ser, por ejemplo, satisfacción con cierto producto, con cierto producto. Pues, suponga que satisfacción con cierto tipo de celular o con, por ejemplo, una empresa que presta ese servicio de telefonía móvil, por ejemplo, no sé, Tigo, Claro, etcétera. Entonces acá la satisfacción va a estar dada de 1 a 10. Miren que acá ustedes tienen dos variables discretas, edad y satisfacción. ¿Para qué puede servir, por ejemplo, esta función de distribución condicional de y dado x? Pues usted puede encontrar, por ejemplo, cuál es la distribución de la satisfacción, cómo es que se distribuye la satisfacción para personas, por ejemplo, de 50 años. O cuál es o digamos cómo se distribuye la satisfacción para personas de 20 años, o de 25 años, o de 70 años. Uno acá lo que trata de buscar es, digamos que, cómo es que se comporta la variable de interés, que en este caso sería satisfacción con cierta servicio, por ejemplo, de telefonía, qué tan satisfecho se siente con el prestador de telefonía móvil en función de la edad. Entonces, por ejemplo, para edades, digamos que 60, 65, 70 años, que son edades mayores, ¿será que la satisfacción es mayor o es menor? Y para edades más bajas, como por ejemplo 20, 25, 30 años, ¿será que
la satisfacción se distribuye de la misma manera. Para ese tipo de problemas es que se plantea esto de la distribución condicional. Entonces, en este caso, si yo quiero analizar cómo es que se distribuye la y dado un valor de x, pues entonces defino esta función. Yo la escribo así. Acá está escrita, digamos que en esas diapositivas, pero manualmente yo la escribo así. P sub y dado x de y. En este caso, el que está dado es este que hay acá, la x. Para distintos valores de x, yo puedo encontrar la distribución de y. ¿Cómo se define eso? Se define de la manera más simple que pueda haber. Miren, sería simplemente la conjunta de x y y sobre la marginal del que fue dado. En este caso, el que es dado es la x. Y eso para el caso discreto. Para el caso continuo, la marginal de y dado un valor de x, en este caso el que es dado es x, es el valor que es fijo, esto está en función de y, se define así como la conjunta, función densidad de probabilidad conjunta de x y y, sobre la marginal del que fue dado. Esto así, digamos que visto como definiciones, puede resultar engorroso, pero a la hora de hacer ejercicios y de practicar, se van a ir dando cuenta ustedes de que esto no es nada del otro mundo, es inclusive muy fácil de entender. Simplemente, coja la conjunta y divídalo por la marginal. La conjunta y divídalo por la marginal. Es así de simple. Ahora, en este caso, a partir de estas dos ecuaciones, voy a borrar esto. Voy a borrar esto, permítanme. A partir de estas dos ecuaciones se obtiene esta ecuación y esta ecuación. ¿Cómo se obtuvieron estas dos que hay acá? ¿Cómo es que se obtienen esas dos? Pasa a multiplicar. Así de sencillo. Despeje quién es P de X, y despeje quién es F de X, Y. Esa es la primera, digamos que respuesta fácil. ¿Por qué necesita uno esto? Mire, cuando ustedes vean un curso que se llama, yo no sé si es obligatorio, estadística bayesiana, ustedes ven estadística bayesiana como una materia obligatoria en el pensum, ¿o no? Ninguno ha visto el pensum a futuro, ¿o Sí, sí? sí, profe, ahí Sí, tenemos profe. estadística bayesiana. Sí, 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 sí. Cuando dan, Sí. perfecto, cuando dan estadística bayesiana, esta definición la van a volver a aplicar allá, porque en estadística bayesiana uno tiene una distribución que se conoce como la priori y otra que se conoce como la posteriori. Allá van a volver a retomar esto, seguramente les van a decir que ustedes vieron esto en probabilidad y espero con todo el corazón que digan que no, porque esto no lo sé, los estoy explicando, ¿cierto? Entonces, siempre que les preguntan, siempre dicen, no, nosotros no vimos eso, pero vea que sí. Distribuciones condicionales, la definición es lo más simple del mundo, la conjunta sobre la marginal del que fue dado, es así de sencillo. Con base en esto, ¿cómo creen ustedes que se define esta? La, por ejemplo, la de X dado un valor de Y. ¿Cómo creen que se define para la X dado un valor de Y? Aquí definimos la de Y dado un valor de X. ¿Cómo creen ustedes que se define la de X dado un valor de Y? La conjunta sobre la marginal de y. Exactamente, sobre el La, que fue dado. Exactamente. Es decir, esto que hay acá. Si usted quiere encontrar cómo es que se distribuye X dado un valor de Y, pues sería básicamente un caso análogo al que vimos anteriormente. Miren que en todos los casos es, en este caso, la función masa de probabilidad de X condicional de X dado un valor de Y es la conjunta de XY sobre la marginal de Y. En este caso, para cuando ambas son discretas, y para cuando ambas son continuas, es la conjunta de X y Y sobre la marginal de Y, o sea, la marginal del que fue dado, que en este caso es la Y. Miren que son casos análogos y como dice su compañera Manuela,
Pues a partir de estas dos ecuaciones, yo puedo obtener la conjunta de x y y para el caso discreto y para el caso continuo. Esto es simplemente una definición. Es solo una definición, pero van a ver que, digamos que cuando estén avanzando en su carrera, esta definición la van a volver a retomar muchas veces porque en muchos casos se va a definir la condicional, sobre todo para cuando usted quiere explicar una variable en función de las otras. Por ejemplo, en análisis de regresión, ese tipo de cosas es lo que está detrás de los modelos que van a construir. Veamos un ejemplo para ver cómo es que funcionan esas definiciones. Este ejemplo es retomando el que yo les mostré la clase pasada, el primero, donde veíamos una tabla de la distribución de dos variables x y y. En este caso tenemos la distribución, la función masa de probabilidad conjunta de x y y, y lo que me piden en este caso es la marginal de x, la marginal de y y la condicional de y dado x. En este caso, les recuerdo que la mejor manera de entender un concepto en probabilidad es a través de un ejemplo muy simple. Y a partir de ese ejemplo simple, uno va buscando otros ejercicios o ejemplos donde las cosas se vayan complicando un poquito más para ir entendiendo mejor. Pero al comienzo es mejor un ejemplo lo más sencillo posible. Veamos cómo se encuentran las marginales de x. Según la lógica que yo les expliqué anteriormente, para hallar la marginal de x, ¿ustedes qué tienen que hacer? La marginal de x, ¿qué tengo que hacer? Siguiendo la lógica que les Hacer expliqué. constante a la otra variable. Elimino la otra variable. Elimino la otra variable. Y eliminar la otra variable es sumar sobre la otra variable. Entonces, si quiero la marginal de x, sume sobre las y. Si quiero la marginal de y, sume sobre las x. Elimine las x. Entonces, veamos eso de eliminar, ¿qué significa? Acá está. Quiero la marginal de x, pues elimine las y, es decir, sume sobre todas las y. Y en este caso, sumar sobre todas las y, si volvemos acá a la tabla, los valores que puede tomar la y, viendo esta tabla, son solamente 0 y 1. Miren que en todos los casos la y toma únicamente los valores 0 y 1. Entonces acá, para un x fijo, para un valor de x fijo, sumar sobre todas las y significa sumar desde y igual 0 hasta 1 la función de distribución, la función masa de probabilidad conjunta p de x, y. Miren que acá la x no está tomando ningún valor, pero es un valor fijo. Y la y está variando sobre todos los posibles valores que puede tomar, que son 0 y 1. Aquí ya eliminé la y. Miren que en este caso, ya la y no aparece en ninguna parte. Aparece únicamente la x como variable. Y la x sí puede tomar los valores 0, 1 y 2. Esta sería entonces la fórmula matemática para hallar la función masa de probabilidad marginal de x. Para hallar la marginal de y, elimine las x, elimina la otra variable. Y eliminar la otra variable significa sumar sobre todos los posibles valores que puede tomar esa otra variable, que en este caso serían 0, 1 y 2. ¿Cómo sé que son 0, 1 y 2? Pues mire, la variable x toma los valores 0, 1 y 2 para distintos valores de y. Entonces acá, si yo sumo, para un y fijo, me quedaría 0, y, 1, y 2, y. Esto para los distintos valores que puede tomar y, 0 y 1. Con base en estas dos fórmulas que hay acá, con base en esta fórmula y en esta fórmula que aparece acá, yo puedo construir una tabla o dos tablas para describir mejor estas marginales. ¿A qué me refiero con eso? Pues comience, por ejemplo, dándole el valor x igual a 0 y obtenga esto que hay acá. Por ejemplo, con x igual 0,
reemplazo acá P de 0,0 más P de 1,1 y acá lo que obtendría, si yo sumo estos dos valores, que serían en este caso 0,0 y 1,1, sería un 18avo más 3 18avos, que me daría 4 18avos. Luego para x igual a 1, perdón, acá me equivoqué, es 0,0 y este es 0,1, para x igual 0, para x igual 0. Reemplazo 0 y 0. Y obtengo que es 4 18avos. Entonces volvamos acá. 0,0 y 0,1. 1 más 3, 18. Ahí está bien. Me he equivocado ahorita cuando los escribí. Veamos el otro. El otro sería para cuando x es igual a 1. Pongámoslo acá. Voy a borrar esto. Para cuando x es igual a 1, pues reemplazo en este caso sería p de 1,0 más p de 1,1. Y en ese caso, sumando estos dos valores que aparecen allá en la tabla, eso me da 7 sobre 18. Y finalmente, para cuando x es igual a 2, sería simplemente reemplazar p de 2,0 más p de 2,1 y sumando estos dos valores me da también 7 sobre 18. ¿Cómo sé que no me equivoqué en algún paso y que esta marginal sí está bien acá? ¿Cómo verificarían ustedes que esta marginal de x sí está bien obtenida? Que no hay ningún problema. Que la suma Debe de dar 1. Exactamente, cuando ustedes suman estas probabilidades, este más este, eso les tiene que dar un 1. Si no les da 1, significa que ustedes definieron más la marginal y les toca revisar. Luego para la y, pues hagan la misma cosa. En este caso sería reemplazar en esta fórmula para cuando y es igual a 0 y obtengo que es igual a 11 sobre 18. Y para cuando y es igual a 1, obtengo que es 7 sobre 18. En este caso, miren que a partir de la conjunta, que es esta que aparecía acá, yo sé conjuntamente cómo se comportan la x y la y a partir de esta conjunta, yo obtuve las marginales. Y las marginales me dicen cómo se comporta individualmente la x e individualmente la y. Espero que en este caso les quede claro cómo fue que se obtuvieron las dos marginales. Y finalmente, para encontrar la condicional de y dado x, pues utilizamos la definición. La definición de condicional me dice que el que es dado en este caso es un valor de x. Ahí está. Eso es un valor de x fijo. Y en este caso, la fórmula me dice que sería igual a la conjunta dividido la marginal del que fue dado. Miren que ustedes inclusive pueden ver esto como el equivalente a probabilidad condicional. ¿Recuerdan cuando definimos la probabilidad condicional de A dado B? ¿Esto es igual a qué? La probabilidad de A dado B. ¿Es igual a qué? ¿No recuerdan la definición? De la probabilidad de la intersección sobre sobre la probabilidad de B. Exactamente. Es la probabilidad de la intersección. Miren que acá, en cierta forma, la conjunta se puede ver como la intersección y divido por la probabilidad del que fue dado. Miren que acá el que fue dado es B. Aquí el que es dado es el X. Entonces divido por la marginal evaluada en ese X que fue dado. Miren que esto es como una especie de generalización de la probabilidad condicional. Entonces, aplicando esta fórmula, yo puedo obtener esto. Para cada valor de X,
así como yo en ese ejemplo que les mostré de la edad y la satisfacción con cierto servicio de telefonía móvil, yo puedo encontrar acá para cada uno de los X una distribución distinta de Y. Y espero que eso quede claro acá en lo que les voy a mostrar. Miren, para cada valor de X que aparece acá, yo puedo encontrar la condicional de Y. Entonces, por ejemplo, cuando X es 0, voy a encontrar la distribución de Y. ¿Eso sería igual a qué? Pues a la conjunta, en este caso, evaluada en X igual 0, la Y sigue siendo una variable, por eso es que acá no la reemplazo por nada, y divido por la marginal de X evaluada en el valor que fue dado, que en este caso es el valor de X igual 0. Entonces, en este caso, miren que ahí ya obtuve una fórmula para la función condicional de Y dado X. ¿Cómo construyo una tabla a partir de esta fórmula? ¿Cómo harían ustedes para construir una tabla? Para encontrar la tabla de esta distribución. ¿Cómo lo harían ustedes? Vamos acá. Voy a poner acá una tabla. ¿Y cómo lo harían ustedes? Sugerencias. ¿Qué sugerencias hay? Empezar a darle valores a lleno, ¿Qué valores le daría? pues 0, 1. ¿Y qué otro? No puede tomar otros valores diferentes a 0 y 1. Exactamente. Entonces sería 0 y 1, que serían estos dos que hay acá. Y acá voy a poner la condicional de Y, dado que X es 0 y esto en función de Y. Entonces acá, ¿cómo obtengo el valor cuando Y es 0? ¿Qué valor pongo acá? ¿Cómo lo obtendrían? ¿Qué valor pongo acá? Sugerencias. ¿Qué valor pongo acá? 4/3. Un cuarto. Perdón, 3/4. Sería básicamente, supongo que lo que están haciendo es reemplazando en esta fórmula para cuando Y es 0, que sería P de 0,0 sobre 4 sobre 18, y este P de 0,0 está por acá atrás en la tabla. P de 0,0 es 1 sobre 18, entonces reemplazo acá en la tabla, eso sería 1 sobre 18 sobre 4 sobre 18. Cancelo esto que hay acá y como dice su compañera Valentina, esto me da un cuarto. Acá un cuarto. ¿Y cómo hago para obtener este valor que pongo acá? Sería lo mismo, ¿no? ¿En qué cambiarían las cosas? Acá reemplazaría por un 1. Acá ya cambiaría acá. Acá pongo un 1. Voy y busco quién es P de 0,1 en esta tabla. P de 0,1 es igual a 3 sobre 18 y ya sería simplemente reemplazarlo acá. Ya 3 sobre 18, 3 sobre 18, se cancelan nuevamente los 18 y me quedan 3 cuartos. Y lo reemplazo acá, 3 cuartos. Miren que para un valor de X dado, yo encontré la distribución de Y. Para un valor de X dado, como con el ejemplo que les ponía de edad y satisfacción, para una edad, por ejemplo, de 30 años, yo puedo encontrar la distribución de la satisfacción, que va de 1 hasta 10. Todo esto sirve entonces para esto, para construir esta tabla que hay acá, la tabla condicional de Y dado el valor de X igual a 0. Con base en ese mismo procedimiento, yo puedo construir la distribución de Y dado que el valor de X es 1 y también puedo encontrar la distribución de Y dado que el valor de X es igual a 2, por ejemplo. Ahí el procedimiento para encontrar estas dos tablas condicionales
sería básicamente el análogo a como se obtuvo para x igual 0. Esto no es nada del otro mundo. Les dejo a ustedes para que planteen esta. ¿Cómo encontrarían ustedes la distribución de x dado y? Y esta está en función de ¿quién? P de x dado y. Nosotros encontramos esta. P de y dado x. Esta fue la que acabamos de encontrar. Les pido a ustedes que encuentren, eso es como tarea, que encuentren la de x dado y. ¿Esto en función de qué variable está esta? De X. Exactamente. Está en función de la que aparece acá. ¿De acuerdo? Como dice su compañero. Les dejo eso a ustedes como tarea para que practiquen y ensayen, digamos, el caso análogo. ¿Cómo encontrarían la condicional de x dado y? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿O es muy fácil? Es muy fácil. ¿Cómo les parece este tema? ¿Es muy fácil o muy complicado? Digan la verdad. Pues es de repasarlo. Eso, exactamente, Juan Camilo. Si lo entendieron fácil en esta explicación, no se confíen, vuelvan a leerlo y traten de hacerlo desde cero. Traten de plantearse ustedes mismos este ejercicio. Dejen que pase, por ejemplo, esta mañana o la tarde y traten de retomar este mismo ejercicio mañana y traten de obtener cada una de estos tres valores o cada una de estas tres funciones y adicionalmente encuentren esta, P de x dado y en función de x. Traten de encontrar estas cuatro que aparecen ahí y si se enredan algún paso, pues acá está la solución por lo menos para estas tres primeras. Si sigue el enredo, recuerden que pueden preguntarme en la asesoría o a través del foro de preguntas del Moodle. Pero intenten hacer esto, como dice su compañero Juan Camilo, es cuestión de práctica. Vuelvan a intentar hacer este, por favor. Veamos un ejemplo donde ya no tengo dos variables discretas, sino que tengo dos variables continuas. En este caso me piden que encuentre las marginales de x y las condicionales de x dado y de y dado x. ¿Qué sugerencias me dan ustedes para resolver este ejercicio? Sugerencias. ¿Qué sugerencias dan? ¿Cómo empezarían a hacer este ejercicio con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué sería lo primero que ustedes harían con este ejercicio? Encontrar el área de integración. Región. Perdón, la región. Eso, área es una cosa, región es otra. Uno le encuentra el área a una región. En este caso, como dice Luisa, lo que vamos a encontrar es la región. ¿Cómo encontrarían ustedes esa región? ¿Qué harían ustedes para encontrar la región de integración? Esta es la conjunta de X y Y estas son las restricciones. ¿Cómo encontrarían la región? Evaluando en las restricciones. Listo, entonces dígame, haga esto primero. Sean metódicos, perdón. Ser metódico significa paso 1 tal cosa, paso 2 tal otra. ¿Cuál sería el paso 1? Dar el valor de 0 a x y y. El valor de 0 a x y y. ¿Por qué? Pues ese sería como la cota inferior, por decirlo así. Pero es que ahí es donde se enredan. Ahí es donde se enredan con estos ejercicios. ¿Eso qué significa, Ronald? ¿Qué significa darle el valor de 0 a? Ya hice lo que usted dijo, a x0 y y0. Ya con esto, ¿qué paso sigue? Profe, ¿no sería cambiando los signos de la desigualdad por un igual? Exacto. Entonces, hagamos eso. Miren, sería
como dice Valentina, acá, voy a poner esto acá. Ser metódico significa, cada vez que le pongan un ejercicio de este tipo, lo primero que hay que hacer es lo que dice Luisa, plantear la región de integración. Entonces, plantear la región de integración en este caso sería plantear los dos ejes, eje X y eje Y. Luego de hacer el gráfico o este plano cartesiano X, Y, X y Y, ya sería entonces, supongo que lo que dice Ronald es cambiar este Y igual a 0 y trazar la recta Y igual a 0. ¿Cuál sería la recta Y igual a 0? Voy a ponerla de color Profe, rojo. pues, en pocas palabras sería como primero integrar respecto a una variable y después integrar respecto a la otra. Sí. ¿Y la recta Y igual a 0 es cuál? ¿Cuál es la recta Y igual a 0? Cambiemos esto por esta desigualdad cambiémosla por una igual. Es decir, tracemos la recta Y igual a 0. En este caso sería Y igual a 0. ¿Cuál? ¿Es la vertical o la horizontal? Vertical o horizontal Y igual a 0. La Horizontal. 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 Exacto, entonces sería este. Y igual a 0. Voy a trazarla acá con esto. Y igual a 0. Sería esta que hay acá. Esa sería la recta Y igual a 0. Y ahora tengo que trazar cuál otra recta. Tomo este otro pedazo de la condición, acá lo voy a poner de color azul, y reemplazo el menor estricto por un igual, entonces sería Y igual a X. La recta Y igual a X sería esta. Voy a ponerla por acá. Y igual a X. Y ya, digamos que yo tengo que pensar en cuál sería la región de integración. Este pedazo que aparece acá arriba o este pedazo que aparece acá abajo de esta recta Y igual a X, ¿cuál sería? De la derecha. Este. ¿Por qué? Porque es Eh, Y menor que X, no. Siempre va a tomar valores menores. Sí, ¿y cómo lo comprueba usted? ¿Cómo lo comprueba? Tomando un punto. Ah, Eso, tome un punto cualquiera, por ejemplo, este punto. Tome el punto, por ejemplo, este que hay acá, este tiene coordenadas, este que hay acá, si esto es 5, este tiene coordenadas 5,0. 5,0. Con 5,0 se cumple, esta es la X y esta es la Y. Con 5,0 se cumple que Y es menor que X y mayor o igual Sí. a 0. ¿Se cumple o no se cumple? Sí. Como sí se cumple eso, porque 0 sí es menor a 5 y 0 es mayor o igual a 0, entonces en este caso, al ver que se cumple únicamente con un punto, ya entonces yo podría decir que la región de integración es esta que aparece acá. Esta es la región de integración. Todo esto que está acá resaltado, todo esto que va a rayar. Sabiendo que esa es la región de integración, entonces ya puedo volver acá al ejercicio. A eso me refiero con ser metódico. Plantee primero cuál es la región de integración. Y en este caso, ¿cómo encuentro la marginal de X? La marginal de X se encuentra como ¿qué? Voy a escribirlo acá. Marginal de X. pues sería como la integral que va desde 0 hasta X de la función. Sería eliminando la Y. Y eliminar la Y sería integrar de menos infinito hasta más infinito la f de X, Y con respecto a Y. Solo que, como dice Ronald, pues esto no va de menos infinito a más infinito la Y. La Y va desde dónde hasta dónde. Viendo este gráfico que hay acá, y sabiendo que está la región de integración, la Y iría desde dónde hasta dónde. Iría desde acá y se choca con esta pared que hay acá. ¿Cuánto vale la Y acá?
En este punto de abajo, ¿cuánto vale la Y? X. Aquí la Y vale X. 0. 0. Ah, sí, sí, 0. Entonces esto iría desde 0. Acá se borró. Esto sería f de x, perdón, f sub x de x iría desde 0 hasta, y entonces vengo y miro dónde es que se choca. ¿Cuánto vale la y acá? La y es igual a cuánto. X, ahora sí vale X. Exactamente, es igual a x. Entonces esto iría desde 0 hasta x de f de x, y. F de x, ahorita me borro acá. F de x, y esto es con respecto a y. Entonces reemplazo desde 0 hasta x de e a la menos x de y. ¿Cuánto da esta integral? Esta integral, ¿cuánto da? ¿Cuál es la integral de e a la menos x de y? ¿Cuánto da? Eso no da e a la menos x por y. Exactamente, y por e a la menos x, y esto lo evalúo entre 0 y x. O sea que esto da ¿cuánto? X por over la menos X. Exactamente. En este caso, veámoslo acá, yo lo tengo acá resuelto. Sería eso que les acabo de escribir a mano, es básicamente esto que aparece acá. Si usted quiere encontrar la marginal de x, integre con respecto a y, elimine la y. Como en este caso estoy integrando esta función con respecto a y la y no aparece por ninguna parte, entonces esto que está encerrado acá dentro de este círculo pequeño o de este esquema pequeño es como si fuera una constante. Así tenga la variable x, como estoy integrando con respecto a y, entonces se toma como una constante. Por eso es que la integral de esto da y por e a la menos x. Evalúo entre 0 y x y me da x por e a la menos x, y no se me puede olvidar traer la condición de que x es mayor a 0. ¿De dónde sale esa condición de que x sea mayor a 0? Sale de acá, de eliminar la y entonces quedaría que x es mayor a 0. De esta condición donde aparecen x y y, elimine la y le queda solo que x es mayor estricto a 0. Sale de ahí. Luego la marginal de y, pues elimine la x, o sea, integre con respecto a x. En este caso, ¿por qué va desde y hasta más infinito? Va desde y hasta más infinito por el gráfico. Véanlo acá. La x se va a mover de manera horizontal. Entonces, coja cualquiera que hay acá. ¿Cuánto vale acá la x? Acá, ¿cuánto vale la x? ¿Cuánto vale el valor de x acá en términos de la otra variable? Y. Exactamente. Y esto se va hasta más infinito. Entonces, por eso es que la integral quedaría desde y hasta más infinito e integro con respecto a x porque quiero eliminar la x. ¿Cuánto da la integral de esto con respecto a x? Acá, como es con respecto a x, entonces ya e a la menos x no es una constante, sino que es e a la menos x, una función en términos de x, y por eso la integral dada menos e a la menos x evaluado entre y más infinito. Cuando evalúo en más infinito, ¿cuánto me da esto? Evaluado en más infinito me da 0. exactamente 0, menos por menos da más, evalúo en y, entonces por eso es que me queda e a la menos y acá, bueno, acá en realidad debería ser mayor o igual a 0. Ese mayor o igual a 0, ¿de dónde sale? Pues de estas restricciones que hay acá, de las restricciones que aparecen acá, voy a borrar, elimino la x, borro la x, y entonces la restricción me va a quedar es que y es mayor o igual a 0, que es esta que hay acá, y mayor o igual a 0. Aquí no importaría ese de y igual a 0, no importaría, porque pues, en ese caso
en un valor, no importa porque son continuas. Ahora, ¿cómo encontrar las condicionales? Las condicionales, cuando se trata de variables continuas, son muy fáciles de encontrar, más fáciles que en el caso discreto. Simplemente déjense llevar de la fórmula. La fórmula que me dice que la condicional de y dado x es la conjunta de x y y sobre la marginal del que fue dado. Acá la conjunta es e a la menos x. Esa es la conjunta que me dieron en el ejercicio. Y la marginal de x fue la que nosotros acabamos de hallar. Esta es la marginal de x. Entonces simplemente reemplazo. Acá se cancelarían este e a la menos x con este e a la menos x y me queda 1 sobre x. Aquí hay una cosa en donde casi siempre fallan cuando están resolviendo ejercicios de este tipo, y es que se les olvida poner las restricciones. Esta restricción que hay acá la tienen que traer tal cual, control C, control V, de la conjunta de x y y. Es decir, cuando ustedes encuentren condicionales de y dado x o de x dado y, tienen que traer la condición o la restricción, esta de 0 menor o igual a y menor o igual a x menor que infinito, tienen que traer esta condición tal cual y pegarla acá en la condicional. ¿Por qué creen ustedes que pase eso? Porque acá tengo que poner 0 menor o igual a y menor o igual a x, y menor a x, perdón. ¿Por qué creen que pase esto? Porque tengo que traer esa restricción, sabiendo Por que la acá región donde eso es, pues donde se está evaluando, como donde vale, pues. más o menos. Lo que pasa es que tengo que traer esta restricción porque esta condicional, así que en función, en este caso, aparezca acá en función de y, ella también depende de x. Si usted cambia el valor de x, la condicional cambia, como vimos en el caso discreto cuando construimos las tablas para x igual 0, x igual 1 y x igual 2. Entonces, para distintos valores de x, esta condicional cambia. Por ejemplo, si usted encuentra la condicional de y, dado que el valor de x es igual, por ejemplo, a 1, esto le quedaría igual a ¿qué? A 1 sobre ¿qué? Voy a ponerlo acá, x igual a 2 mejor para que se vea más claro. La condicional de y, dado que x es igual a 2, me quedaría como ¿qué? Igual a 1 sobre ¿qué? En medio. 1 sobre 2 para las y entre qué valores? Y entre 0 y 2. ¿Sí lo ven claro? ¿Cómo encontrarían ustedes esta otra? Por ejemplo, la condicional, voy a poner esto un poco más pequeño, esto sería un medio, esto para 0 menor o igual que y menor que, x, que 2, eso voy a borrarlo. ¿Cómo encontrarían ustedes esta otra? La condicional de y, dado que x sea igual a 8. Esto está en función de y, esto sería igual a ¿qué? 1/8. 1 octavo, perfecto. Para y entre qué y qué. 0 y 8. Exactamente. Miren que para cada valor de x, la condicional cambia. Miren que para x igual 1, perdón, para x igual 2, acá voy a borrar, sobreescribir eso, acá. Para x igual 2 es ud medio y y está entre 0 y 2. Para x igual 8 es 1 octavo y la y está entre 0 y 8. Entonces por eso es que hay que traer esta condición de la conjunta, porque para cada valor de x la condicional cambia. Esa es la importancia de tener esta restricción y aquí es donde más se equivocan en el parcial. El parcial lo pierden es por esto. Es por eso que pierden el parcial.
porque no traen las restricciones de la conjunta. Y es bueno que se den cuenta de esto. Para cada valor de x, la condicional cambia. Ahora la condicional de x dado y, mírenlo acá, sería simplemente la conjunta, miren que en ambos casos la conjunta es la misma, e a la menos x, pero las marginales cambian. Acá como el valor que está dado es el valor de y, entonces pongo la marginal de y la marginal de y es e a la menos y, esta que aparece acá. Ahí simplifico y me queda e a la menos x menos y. Simplemente lo que hago ahí es, digamos que simplificar la fórmula. Y acá, muy importante, traer nuevamente la restricción de la conjunta. Miren que para cada valor de quién cambia la condicional de x. Para cada valor de y, la condicional cambia. Les dejo a ustedes como tarea que pongan ejemplos. Denle y igual a 8, por ejemplo, o y igual a 7, y van a ver que cambian las restricciones. Intenten hacer eso. Intenten cambiarlo para distintos valores de y. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Como dice Juan Camilo, esto es cuestión de práctica. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. No, profe, por mi parte está No, claro. profe, por mi parte está clarito. Perfecto. Después de definir las condicionales, ya le surgió una duda. Hay una duda que surge y es, ¿qué pasa cuando la X y la Y no tienen nada que ver? ¿Qué pasa cuando tengo dos variables, X y digamos que la X y la Y no se relacionan en nada? ¿Será que yo puedo, digamos que simplificar esta condicional cuando X y Y no tienen nada que ver la una con la otra? Cuando la X y la Y no tienen nada que ver la una con la otra, decimos que las variables son estadísticamente independientes. Y para verificar que dos variables sean estadísticamente independientes, pues uno lo que tiene que probar es que la conjunta es igual al producto de las marginales. Esto para el caso discreto, y para el caso continuo, la conjunta es igual al producto de las marginales. Miren lo que pasa entonces, por ejemplo, si estas dos son independientes, entonces, ¿qué pasa con esta? P de x dado y, esto en función de x. Esta es igual a la conjunta P de x, y sobre la marginal de ¿quién? De Y. Sobre la marginal de y. Exactamente. Y si son estadísticamente independientes, entonces P de x, y es igual a P sub x de x por P sub y de y sobre P sub y de y. Cancelo estas dos y miren que me da exactamente la marginal de x. Es decir, si dos variables son estadísticamente independientes, entonces cuando yo trato de encontrar la condicional de x dado y, eso me da simplemente la marginal de x. Es decir, lo que pasa con y no afecta en nada lo que pasa con x. Esto es como, por ejemplo, acá. Si yo tengo x igual a edad, voy a volverlo a poner así, y y igual a satisfacción. Satisfacción con cierto servicio móvil, y esto va de 1 a 10. ¿Ustedes qué creen? ¿Estas dos son independientes o no son independientes? ¿Ustedes qué dicen? ¿La una será que explica la otra? ¿Qué piensan ustedes? La una afecta a la otra, perdón. No explica, sino afecta. ¿Qué dicen ustedes? Esta es satisfacción con No, respecto a un profe, no servicio de afecta. celular. ¿Cómo? No afecta, profe. Sí, las personas de edad mayor son son igual de exigentes que las personas más jóvenes con respecto al Se servicio de creería. celular.
Entonces acá no se sabe si son estadísticamente independientes y entonces uno lo que debería probar es esto, teóricamente. Obviamente con bases de datos es otra cosa, pero teóricamente yo les voy a mostrar cómo ver si hay una relación o no entre estas dos con datos. Pero teóricamente, para saber si son estadísticamente independientes o no, yo necesito saber cuál es la conjunta entre X y Y, es decir, necesito construir este modelo matemático o estadístico y verificar si la conjunta es igual al producto de las marginales. Eso es lo que me tocaría verificar. ¿De acuerdo? Acá Daniel dice que no hay ninguna relación entre la satisfacción con la telefonía móvil y la edad de los individuos. Eso significa que los de mayor edad son igual de exigentes que los de menor edad. Eso podría, digamos que, evaluarse. Veamos el mismo ejemplo acá y verifiquemos si estas dos variables X y Y son estadísticamente independientes o no. En este caso, esa es la pregunta. ¿Son X y Y estadísticamente independientes? Aquí está la respuesta. Ya nosotros habíamos encontrado la marginal de X y la marginal de Y. ¿Qué tengo que verificar? Tengo que verificar, por ejemplo, valor por valor, que la conjunta es igual o no al producto de las marginales. En este caso, P de 0,0, recuerden que nosotros lo que estamos preguntándonos es esto. ¿Será que, signo de interrogación, será que esto es igual a este producto para todo par ordenado de X, Y? ¿Será que esto se cumple? Entonces acá tenemos que empezar uno por uno, 0,0. Verificamos, por ejemplo, en este caso P de 0 es 4 sobre 18, P de Y evaluada en 0 es 11 sobre 18 y P de 0,0, o como está planteado acá, es igual a 1 sobre 18. Entonces en este caso vemos que P de 0,0 es igual a 1 sobre 18 y eso es distinto, no son iguales a 4 sobre 18 por 11 sobre 18, que en este caso sería 11 sobre 81. Con verificar que no se cumple, para un caso ya yo puedo decir que no son estadísticamente independientes. Yo les hago una pregunta, ¿qué pasa si se hubiese cumplido esto? ¿Qué pasa si esto sí se hubiese cumplido? Ya con eso eran estadísticamente independientes. Suponga que esto Profe, sí se hubiera tocaba ver con cumplido. los otros valores. ¿Cómo? Tocaba seguir mirando con todos los valores. Exactamente. Tocaba seguir con 0,1, luego 1,0, luego 0,2, y así sucesivamente, o 2,0, perdón. Tocaba verificarlo para todo X, Y. Como nosotros en este caso nos dimos cuenta que ya solamente con el primero no se cumplía, entonces ya no hay que seguir con los demás casos, porque de entrada ya no se cumple para todo X, Y. Si para 0 no se cumple, 0,0 no se cumple, entonces ya no tengo que seguir con los demás. Si sí se hubiera cumplido, me tocaría empezar con los demás, 0,1, 1,1, 2,1, 2,2, 2,1, perdón, 2,0, para todos me tocaría seguir. Que en este caso entonces no son estadísticamente independientes, es decir, lo que pasa con X afecta a la Y y lo que pasa con Y afecta a la X. Eso significa que no sean estadísticamente independientes. Veamos este caso de acá. ¿Será que la X y la Y son estadísticamente independientes? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Qué harían con este ejercicio? Sugerencias. Sugerencias. Calcular las marginales primero. Exactamente. Pero antes de eso sean metódicos. ¿Qué significa ser metódicos?
Les voy a dejar a ustedes para que tracen la región de integración. La marginal de x sería, en este caso, eliminar la y. Entonces, para eliminar la y la integro desde 0 hasta 1 y la x se va a quedar entre 0 y 1. Y la marginal de y, pues elimino la x y en este caso sería integrarla desde 0 hasta 1. En este caso, miren que en ambos la que estoy integrando es la función conjunta, función densidad de probabilidad conjunta. En este caso la integral me da 2x y acá la integral me da 2 por 1 menos y. Acá verificamos, cuando multiplicamos las dos marginales, f sub x y f sub y, eso me da 2x por 2 por 1 menos y, eso da 4x por 1 menos y eso efectivamente era igual a f de x, y. Como en este caso se cumple que la conjunta es igual al producto de las marginales, entonces ahí yo puedo decir que x y y son estadísticamente independientes. ¿Eso qué creen ustedes que signifique? En términos, digamos, en lenguaje común, ¿eso qué significa que x y y sean estadísticamente independientes? ¿Qué significa eso? Y sería como que la una no le afecta a la otra. Exactamente. Lo que pase con y no le va a afectar a x y lo que pase con x no le va a afectar a y. Eso significaría en este caso que son estadísticamente independientes. Y miren que es muy fácil de verificar, sobre todo con las continuas. Simplemente encuentre las marginales, multiplíquelas y si el producto le da igual a la conjunta, entonces son estadísticamente independientes. O sea que como hay independencia, lo que pase con x no le afecta a y y viceversa, tal como dice Luis. Acá, ya digamos que para terminar estas diapositivas, se define una función, en este caso, así como nosotros definimos la esperanza de una función, nosotros definimos esto, esperanza de g de x. Esto para el caso discreto es igual a ¿qué? Para el caso discreto esto es igual a ¿qué? Cuando nosotros definimos esto era igual a la sumatoria de g de x de todas las sobre todas las x, eso. Sí. De g de g de de x. x por la función de masa de probabilidad. De x, perfecto. Así lo habíamos definido para el caso discreto y para el caso continuo. La sumatoria sobre todas las x. ¿La qué? La sumatoria de menos infinito hasta infinito. Sumatoria. Integral, perdón. Eso, La integral de integral menos. hasta infinito de g de x por la función de densidad. F sub x de x. Y esto por dx, esto para el caso continuo. Entonces, así como habíamos definido esto para una sola variable, ¿será que podemos extender esta definición para una sola variable a dos variables? ¿Será que lo podemos extender? ¿Y cómo se puede extender si la respuesta es afirmativa? Entonces acá vamos a verlo. La respuesta a la primera pregunta es que sí se puede extender. Cuando usted tiene dos variables y quiere calcular la esperanza de una función de esas dos variables, la esperanza de g de x, y, entonces en este caso, para una función cualquiera g que va, digamos que de R2 en R, donde este es el soporte de x y este es el soporte de y, recuerden que los soportes es cuando la función masa de probabilidad es mayor estricta a cero, es decir, cuando tiene peso, o también cuando la densidad es mayor a cero, es decir, cuando tienen peso. Entonces, si yo defino una función g que está en términos de x y y, yo puedo extender esta definición de una variable a dos variables. ¿Cómo se puede extender? Pues así, mírenlo. En este caso, si usted quiere calcular la esperanza de g de x, y, pues ya no tendríamos una sola sumatoria, que fue lo que nos dijo su compañero Daniel, sino que tenemos dos sumatorias para el caso discreto
Y el equivalente sería multiplicar la función de las dos variables por la conjunta de ambas variables, eso para el caso discreto. Y para el caso continuo sería ya no la doble sumatoria, sino la doble integral de la función, esta que hay acá. Miren que sería simplemente ubicarla ahí, en ambos casos, y multiplico por la densidad conjunta. Esto para el caso continuo. Aquí hay, digamos que casos particulares, cuando esta función que hay acá es igual a x, ahí yo lo que obtengo es la esperanza de x. Y para cuando la función es igual a x menos mu al cuadrado, lo que yo obtengo acá con esta esperanza es la varianza de x. Ustedes ya están en la capacidad de probar esto. Se los voy a dejar a ustedes como tarea. Prueben ustedes esto, que cuando g de x, y es igual a x, se obtiene la esperanza de x. Pues es simplemente reemplazar acá por x. Eso se ve de inmediato. Y cuando g de x, y es igual a x menos mi al cuadrado, prueben ustedes que acá yo lo que obtengo es la varianza de x. Les dejo a ustedes estas dos cosas como tarea, que las verifiquen. Se las pongo ahí porque van a ser bastante útiles a la hora de resolver ejercicios, sobre todo para el tema que vamos a ver más adelante, que se llama covarianza y correlación. Miren que es relativamente sencillo la generalización, es la misma cosa. ¿Qué es lo único que hay que tener en cuenta? Pues que ya estamos con dos sumas o con dos integrales. Y hay que tener cuidado con el manejo de las regiones de integración o con el manejo de los límites de las sumatorias. Es lo único que hay que tener en cuenta. Esto que hay acá es la teorización de la esperanza de una función con dos variables. Y con dos variables es solamente un acercamiento muy leve a la realidad. Nuestra realidad está compuesta por miles de variables interactuando entre sí. Entonces acá estamos solamente en el caso de dos variables, para que vean eso y lo tengan en cuenta. Acá en estas diapositivas están estos ejercicios del texto guía para que ustedes practiquen todo este tema. Les recomiendo que comiencen a hacerlo lo más rápido posible para que no se dejen coger ventaja antes del examen número 2. Ese parcial número 2 todavía no tengo la fecha. Apenas terminemos la clase número 12. Yo creo que a los 8 días de terminar la clase número 12, o las diapositivas llamadas clase número 12, va a ser el parcial. Solo les pido que no se confíen de eso y comiencen a estudiar lo más pronto posible estas clases. Vamos ahora estas diapositivas llamadas diapositivas clase 8. En estas diapositivas, digamos que se definen o se extienden esas definiciones de, digamos que probabilidades condicionales para poder calcular estas esperanzas condicionales. Así como vimos la esperanza de dos funciones, también uno puede definir la esperanza de una función dado un valor de la otra variable. Entonces ustedes piensen, por ejemplo, en dos variables, las dos típicas que mide un médico. Un médico llega y dice, cuando ustedes van a una consulta general, el médico lo primero que hace es medirles el peso y también medir la altura. Entonces el médico lo que hace es pesarlo, medirlo, y él más o menos llega y le dice, tiene o no sobrepeso, dependiendo de unas tablas que él tiene. En esas tablas, él lo que hace es esto. ¿Cuál es el valor esperado o cuánto debería pesar usted, dado que su altura es igual a un valor Y? Eso es lo que hace el médico y le dice a usted si tiene o no tiene sobrepeso y le aconseja o no que, digamos, que haga dieta o que se alimente mejor. En ese caso, esto es lo que hace un médico. Y miren que esto es básicamente conceptos de probabilidad.
En este caso, uno puede generalizarlo y en vez de pensar en una variable x, uno podría pensar en una función de esa variable, o sea, más general todavía. ¿Cómo podríamos pensar en la esperanza condicional de g de x dado un valor de y? Pues sería básicamente lo mismo. Reemplace esta función que hay acá, y multiplique ya no por la marginal o por la conjunta, sino que multiplique por la condicional de x dado y. ¿Quién es la condicional de x dado y? Pues la definición que nosotros vimos es la conjunta sobre la marginal del valor que fue dado. Eso para el caso discreto. Acá, ¿quién es esta x rara? ¿Esta x rara quién es? El soporte de X. Exactamente. O sea, los valores donde la función marginal de x es mayor a 0. Es decir, es para no sumar ceros acá. Esto es donde tiene peso la x. Dicho de otra manera, tal como dice Luisa. Eso para el caso discreto. Y para el caso continuo, la misma cosa. Esta función que aparece acá la reemplazo acá. Y en vez de multiplicar por la marginal de x, multiplico por la condicional de x dado y. Y acá, como estoy con la esperanza de x, pues integro con respecto a x. Todo esto está en función de x y todo esto también está en función de x. Acá simplemente reemplazo quién es la condicional de x dado y. Es la conjunta sobre la marginal del que fue dado, que en este caso sería y. Análogamente se define la esperanza condicional de g de y dado un valor de x. Es decir, simplemente reemplace donde hay x ponga y y donde hay y ponga x y va a encontrar la esperanza de g de x, la esperanza de g de y dado x. Aquí una nota también importante, en ocasiones, para no tener que escribir todo esto, voy a borrar acá, para no tener que escribir todas estas cosas que hay acá, g de x, dado que y es igual a un valor y, en ocasiones vamos a utilizar esta notación simple, pero ustedes ya saben que esto lo que denota es esto, que y está tomando un valor particular, y minúscula. Entonces eso es para que no se confundan. Acá, este es el caso particular que les mostraba de la esperanza condicional, cuál es el valor esperado del peso para una altura dada. Entonces, digamos que si usted mide 1,70 y pesa 98 kilos, lo más probable es que el médico le diga que tiene sobrepeso, porque lo que se espera de las personas que miden 1,78 es que el peso aproximado o el peso esperado sea de 78 kilos más o menos, 77, 78 kilos más o menos. Entonces, para eso serviría encontrar la esperanza condicional del peso dada una altura, porque obviamente, pues, no está de más explicarles, pero obviamente dos personas que pesan, digamos, 70 kilos, suponga que usted tiene dos personas que pesan 70 kilos, así pesen lo mismo, una podría tener sobrepeso y la otra no. Obviamente, ¿por qué? Pues porque la una puede ser más alta que la otra. Si tienen la misma altura, pues ya uno se preguntaría si tienen o no. Ahí sería simplemente reemplazar, en vez de g de x, pongo x, para el caso discreto y para el caso continuo también sería solo x. Acá es muy importante la notación. En el texto guía seguramente ustedes van a encontrar esto. Mu su x dado y. Esa va a ser la notación de la esperanza de x dado que y toma un valor. ¿De acuerdo? Esta diapositiva es importante por esta notación. Mu su x dado y. Y la varianza condicional, pues la vamos a encontrar así. La varianza de x dado y es la esperanza de x al cuadrado
dado que y toma un valor particular, menos la esperanza de x, dado que y toma ese valor particular, pero ya esto elevado al cuadrado. Miren que en este caso les tocaría aplicar la primera definición y en este la que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. En ocasiones, sobre todo en el texto guía, se van a encontrar mejor esta notación, var de x dado y, pero ustedes saben que eso lo que significa es que estoy calculando la varianza de x dado que y toma un valor particular y minúscula. Acá hay un ejemplo. ¿Qué harían ustedes con este ejercicio? Sugerencias. 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 Pues yo creería que primero debemos encontrar la condicional de x dado y. Metódicos, metódicos. Empezar hallando la región de integración, determinando la región de integración. Primero por ahí. Eso, mejor eso primero. Mejor la región de integración. Sean metódicos y no se van a perder cuando estén planteando estos ejercicios. En este caso, ser metódico significa esto. Voy a ponerlo acá. Acá. ¿Qué sería lo primero que ustedes hacen? En este caso, trazar el eje, bueno, voy a ponerlo de color negro. Trazar los ejes X y Y. Luego de trazar el eje X y el eje Y, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? Ya igual a 0 e igual a x. Sí, igualar estas dos, pero aquí hay tres desigualdades, pero bueno, preocupémonos en este caso por la de la mitad. O sea, tracemos la recta y igual a x. Y en este caso la recta y igual a x sería esto que hay acá. Recta y igual a x. Y después, ¿qué harían? Después de trazar la recta y igual a x. Tanto la x como la y van de 0 hasta 1. Entonces pongo acá el 1 y acá el 1. Y trazo esto. Acá y acá. Ahora la pregunta es, ¿la región de integración es este triangulito de arriba o el triangulito de abajo? El triangulito de abajo. Coja un punto que quede bien simple. Por ejemplo, este sería el punto 1,0. Y para este punto se cumple que y sea menor a x. ¿Se cumple esto? Efectivamente sí se cumple porque 0 es menor a 1. O sea que la región de integración sería en este caso este triangulito de abajo. Eso es la parte, yo digo que fundamental de este ejercicio, porque ya lo que toca hacer con este ejercicio es encontrar las condicionales. Y para poder encontrar estas condicionales, usted tiene que saber de dónde a dónde integrar. Entonces acá, veámoslo paso por paso. Debemos encontrar esta función f de x dado y. En este caso sería la conjunta sobre la marginal de y. La marginal de y sería la integral desde y hasta 1. Y acá integro con respecto a x. Es decir, quiero encontrar la marginal de y, elimine la x. Les hago una pregunta, ¿por qué integro desde 0 hasta 1? ¿Por qué integro desde 0 hasta 1? Pues precisamente por esto. Si usted se fija, la x comienza acá y se va horizontal hasta acá. ¿Cuánto vale la x acá en términos de la otra variable? Acá y acá. Y. Exactamente. En este punto la x vale y en este punto la x ¿cuánto vale? 1. O sea que esta integral va desde y hasta 1. Reemplazo, ¿quién es la conjunta? Miren que la conjunta es 3x. Acá está. 3x. Y la integral de esto con respecto a x, ¿cuánto daría? Eso da 3x al cuadrado sobre 2. Evalúa entre y y 1. Y acá me quedaría la
marginal de y. ¿De dónde sale esta restricción? Esta restricción sale de la restricción original, acá, donde la y es menor que la x y ambas son o están entre 0 y 1. Acá, como ya eliminé la x, simplemente pues la tacho y me queda que la y está entre 0 y 1. Está y entre 0 y 1. Y para hallar esta condicional, entonces ya sería simplemente reemplazar la conjunta 3x, esta que hay acá, sobre la marginal que acabamos de encontrar, 3 medios menos 3 medios de y a la 2, y simplificando un poco, eliminando los 3 y demás, me queda esto que hay acá. Recuerden siempre traer, cuando ustedes encuentren marginales, recuerden siempre traer las condiciones de la conjunta. Copien y peguen las restricciones de la conjunta. La conjunta me dice que y es mayor o igual a 0, menor o igual a x y menor a 1. Entonces la pegan acá. ¿Por qué? Porque para cada valor de y, esta condicional cambia, es distinta. En este caso, ya habiendo encontrado esa condicional, pues encontremos esta esperanza. La esperanza de x, dado que y es igual a 1 medio, sería la integral desde y igual a 1 medio hasta 1. ¿Por qué desde y igual a 1 medio? Pregunta, ¿por qué desde y igual a 1 medio? Profe, porque dice que dado que y es igual a un medio, entonces en especial ponemos y igual a un medio. Exactamente. ¿Y por qué en el gráfico? Precisamente en el gráfico, nosotros vemos que la x se mueve desde y hasta 1. Para ese y particular igual a 1 medio, pues ahí ya sería integrar desde ese y particular hasta 1. Es por eso, exactamente por lo que dice Luisa. Y acá reemplazo la condicional de x dado que y es 1 medio. Miren que eso es simplemente reemplazar en la fórmula, solo que detrás tiene un montón de conceptos que yo creo que ya ustedes van viendo en qué es que se pueden enredar a la hora de resolver el parcial. Créanme que es importante que ustedes entiendan todos los pasos teóricos. En este momento, esto es un curso de probabilidad teórico. Es importante que usted pase por todo esto para que más adelante, cuando usted empiece a trabajar con datos reales y a trabajar con modelos, usted entienda qué es lo que está haciendo allá. Porque mucha gente sí ajusta modelos y hace muchas cosas, pero no entiende qué es lo que hay por detrás. Por detrás hay todos estos pasos de distribuciones condicionales, marginales, un montón de cosas que no entienden cuando están ajustando modelos. Se los digo porque yo ya he dado esos cursos que aparecen en su pensum más adelante y veo que a muchas personas se les generan un montón de dudas cuando yo hago preguntas de esto será una condicional o no, esto será una marginal o no. Entonces, prefiero que ustedes acá le dediquen tiempo en este punto a entender toda la teoría que hay por detrás. Los estudiantes son muy felices entendiendo cómo es que se resuelven los ejercicios operativamente, reemplazando numeritos, llegando a valores, pero es muy importante que entiendan cuál es la teoría que hay por detrás. Por eso es que yo me tomo el trabajo de poner esto así paso por paso, para que usted vea de dónde es que sale todo esto. Pero bueno, volvamos acá. Reemplazando esa condicional que nosotros encontramos, esta que hay acá, en y igual a 1 medio, miren que acá la condición también se veía desde acá, x va desde 1 medio hasta 1, reemplazo acá el 1 medio, y por eso es que acá me queda 1 menos 1 medio al cuadrado. Reemplazo, acá simplifico un poquito para que la integral me quede más fácil y más directa. Hago la integral de 8x al cuadrado sobre 3 es 8 novenos de x al cubo, evalúo entre 1 medio y 1 y me queda que la esperanza de x, dado que y es igual a 1 medio,
es igual a 7/9. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que la esperanza de esta esperanza, será que la esperanza de X, dado que Y sea igual a 0.8, será que también me da 7/9? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que también me da 7/9 o no? ¿Qué me responden? ¿Dará 7/9 también o no? No, profe, no da 7/9. Obviamente no. ¿Por qué? Porque Porque el los... ejercicio cambia totalmente. Como dice Daniel, no da 7/9 porque el ejercicio cambia totalmente. Habría que replantear todo desde acá y reemplazar 0.8 desde acá y reemplazar 0.8 acá y replantear todo desde el comienzo. Mire que para cada valor de Y, la esperanza de X, dado ese valor de Y, cambia totalmente. Entonces este que acá no va a darle 7/9. Le va a dar otro valor totalmente distinto. Por eso es que yo les ruego que cuando estén resolviendo el parcial número 2, no se pongan a preguntarle a sus compañeros que qué le dio o no traten de hacerlo en grupos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de eso en el parcial 1. Se dieron cuenta que eran parciales diferentes. No se pongan a compararlos. Son parciales distintos. ¿De acuerdo? Son parciales totalmente diferentes. Acá, la varianza, para hallar la varianza de X, dado que Y es igual a 1/2, utilizo esa fórmula que les mostré anteriormente, que es la esperanza de X dado el valor de Y, menos la media condicional o la esperanza condicional, elevándola al cuadrado. En este caso, esta esperanza de X cuadrado dado Y igual a 1/2, pues sería repetir el mismo proceso, reemplazando la función g de X como a Y, o g de X, perdón, por X al cuadrado. Reemplazo acá desde Y igual a 1/2 hasta 1. Acá también reemplazo el 1/2. Y en este caso me quedaría esta integral. Miren que el 49/81 siempre se mantiene ahí. Ese nunca cambia. Hago esta integral, evalúo entre 1/2 y 1. Y finalmente me queda que esto es igual a 13/648. Ese valor, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Este valor que hay acá, miren, me dio que la esperanza de X, dado que Y es igual a 1/2, me dio 7/9. 7/9. Y la varianza de X, dado Y igual a 1/2, me dio 13/648. ¿Ustedes para qué usarían esos dos valores? ¿Qué utilidad le ven a esos dos valores? En conjunto, ¿cómo los usarían? Profe, que cuando la Y es igual a 1/2, se espera que la X sea igual a 7/9, más o menos la raíz cuadrada de la varianza. Exactamente, es exactamente la interpretación. Muy bien, Valentina, es esto. Uno espera que la X se mueva aproximadamente entre 7/9 y 13/648 cuando Y toma el valor de 1/2. Esa es la interpretación. Entonces, miren que inclusive ya le da más peso, por ejemplo, a lo que les explicaba de ese ejemplo cuando usted va donde el médico. El médico no espera que usted pese exactamente 70 kilos si usted mide 1,70. El médico lo que espera es que usted pese entre 70 más o menos cierto valor, por ejemplo 5 kilos abajo y 5 kilos arriba. 70 más o menos 5 kilos, ese sería el valor esperado para las personas que miden 1,70. ¿Cómo encuentran ellos esos intervalos? Pues esta es una posible forma. No significa que lo hagan así, pero podría ser una forma a partir de estas esperanzas condicionales.
¿Alguna pregunta? ¿Todo es muy claro o todo es muy enredado? Profe, por el momento para mí todo bien. Listo, perfecto. Voy a parar acá. La próxima clase continúo con este tema. Les voy a pedir que por favor revisen con detalle estas diapositivas en esto de transformaciones de un vector aleatorio. En este caso vamos a extender las transformaciones de una variable a dos variables y les voy a mostrar nuevamente cómo es que se aplica esto, por ejemplo, el jacobiano para las variables continuas. Por favor, revisen estas diapositivas con total detalle para que en la próxima clase sea más fácil de entender. Miren que tiene un componente teórico, digamos que relativamente alto. Yo no me voy a detener en ciertas cosas porque no, digamos que las voy a evaluar con mucho, no me voy a enfocar mucho en ciertas cosas porque son muy teóricas y sería enredarlos, pero sí quiero que les quede a ustedes claro que eso de las transformaciones se puede extender a más de una variable. Es decir, usted teniendo dos variables x1 y x2, puede hacer transformaciones y1 y y2 en función de esas dos variables x1 y x2. Entonces, lean esto con total detalle para la clase de este viernes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿O no hay preguntas? No, no hay preguntas por... Antes de que se vayan, quiero mostrarles algo. Permítanme, ya voy a mostrarles algo rápidamente para que no se enreden y sobre todo para que quede claro algo. Voy a mostrar acá. Permítanme, voy a tomar un parcial cualquiera. Por ejemplo, este. Miren, en el parcial que les hice, el parcial 1, cuando uno diseña un parcial en Moodle, pasa algo, y es que él inicialmente me ponía true, 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 false, false, false y no sé qué, acá debajo de la respuesta o del desarrollo. Entonces, varios de sus compañeros me mandaron correos diciéndome como que, ¿cómo así? Si esta es verdadera y yo la puse, ¿cómo es que eso es mentiras? No sé qué. No es que eso sea mentiras, yo me desgasto poniéndoles el desarrollo para que ustedes revisen el desarrollo. Es el desarrollo el que importa. Acá, digamos que ya corregí ese error que aparecía antes en Moodle, ya aparece todo de la manera correcta y para el segundo parcial va a aparecer así. Quienes me dijeron que la respuesta le aparecía trocada y no sé qué, eso no es verdad. Eso fue un error de cómo presentaba las cosas el Moodle, pero ya corregí ese error y ya digamos que lo que le aparece es la respuesta correcta. O sea, le aparece el desarrollo y le aparece correcta. Antes aparecía acá abajo una cosa de true, true, false, 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 pero es una cosa que ponía por defecto el Moodle, que no tenía nada que ver con la solución del ejercicio ni nada por el estilo. Ese true, true, false, false, no sé qué, eso fue una cosa que él puso por defecto. No significa que estaba mal planteado el ejercicio, no significa que la respuesta no era, no. Eso fue el Moodle que puso esas cosas y es una configuración. El Moodle, si ustedes, bueno, no sé si ustedes han estado pendientes de los correos que le envían constantemente a la universidad, ellos hicieron como una ampliación del espacio de Moodle y compraron espacio no sé dónde, creo que fue en Amazon, no recuerdo muy bien, pero ellos han hecho ciertas modificaciones en Moodle, entonces digamos que la configuración la cambiaron y no sé qué, y por eso aparecía acá abajo un false, 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 true, false, 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 true, pero eso no tenía nada que ver con el desarrollo del ejercicio. Los ejercicios estaban bien planteados, los ejercicios fueron los que le aparecieron a cada uno de ustedes, las respuestas sí eran las que aparecían, estaban bien planteados los ejercicios. Por favor, no digan que estaban mal planteados, sí estaban bien planteados. Y lo otro
es que si usted tiene un inconveniente, si hay un ejercicio que le parece cortado o que parece que no tiene sentido, la forma de defenderse es muy sencilla. Tómele un pantallazo y súbalo en la sustentación. Quienes subieron la sustentación se dieron cuenta que efectivamente, si tenían razón, yo se las valí. Eso, las notas yo les dije desde el viernes pasado que ya están subidas en el Moodle, perdón, en el CIA. En el CIA les aparece la nota del curso del parcial 1. Yo ya subí esas notas al CIA. Entonces, eso quería aclararlo acá en la clase y que quedara grabado en el video para que después no hayan inconvenientes, ni malos entendidos, ni malas interpretaciones. El examen estaba bien diseñado y las respuestas sí eran las que aparecían. Entonces, para quienes dicen que no, sí estaba bien diseñado. Y si quieren, podemos revisar el parcial cuando quieran, el parcial de cada uno de ustedes. Le he enviado correos a varios y no me respondieron nada, entonces supongo que no lo van a revisar. Eso es lo que voy a asumir. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Para aprovechar estos minutos. ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, les agradezco mucho por la asistencia y nos vemos este viernes. Que estén muy bien. Profe, muchas Profe, gracias. una pregunta. Muchas gracias. A ustedes. ¿Quién iba a hacer una pregunta? Yo, profe, si por ejemplo entonces el punto me aparece cortado, pues no me aparece cierta parte o lo que sea. Entonces ese punto, pues ¿cómo se evaluaría? Usted tiene que tomarle un pantallazo y subirlo en el sustentación y decir ejercicio mal planteado. Y usted Pero- ha visto que efectivamente sí se lo valgo. Ah, ok, ya. ¿Pero qué? Perdón. No era eso, que si entonces el punto se valía o se repetía. No, se lo valgo como bueno porque aparece mal planteado. Listo, Pero perfecto. hay una cosa, Valentina, y qué bueno que me hace esa pregunta. Mire esto. Dependiendo de cómo tenga yo configurado mi computador, hay cosas que él corta y hay cosas que no. Por ejemplo, ampliándolo más o reduciéndolo. Entonces, tenga cuidado también con eso. Traten de esperar también. A veces tienen el internet lento y se demora en cargar las fórmulas. Entonces, antes de tomarle un pantallazo y mandármelo diciendo que eso está malo y que está cortado, verifiquen que la conexión al internet esté bien, trate de minimizar y maximizar la página para que no hayan inconvenientes. ¿A usted le pasó que un ejercicio estaba cortado, Valentina? No, profe, pero me surgió una duda. Ah, listo, perfecto. Listo. Profe, gracias. A ustedes, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Lo mismo.